Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, también aquí llegando un poquito tarde, pero todavía sin necesidad de avisarles. Eh, Buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpe, doctor. El día de ayer Sí, no pude asistir a las clases por cuestión de conexión a internet. sí, Entonces, entrando en el grupo de proteímica de Facebook, dice que, bueno, le preguntara por mi proteína de el programa de Protein Lab. sí, Entonces, no estoy enterado, muy enterado al respecto. muy bien, sí, sí, sí. Ahorita vamos a repetir eso, Ok, yo creo al gracias. principio, pero sí, te toca, creo que la 26, Ok. apúntale. Un shot a Gloria. ¿Qué tal, profesor? Yo ayer tuve un problema con la conexión debido a que mi Ujú. mascota se comió la fibra óptica, por eso no hay que tener conejos en la casa, ¿es en serio? Y me ¿Cómo quedé, que, a poco tienes fibra óptica? sí, se comió el O cable directamente de la fibra óptica al módem, así que pues, ni modo. Pero, o sea, tienes fibra óptica? ¿Cómo le hiciste? A ver, cuéntanos. Pues Vas a tener que solté. hacer una presentación de eso. No, mi conejo es bastante travieso y como tengo el módem prácticamente en el piso y el cable está colgado, llegó y No, fras, o fras. sea, no, lo de la fibra óptica, o sea, si se comió tu cable coaxial, Ujú. está bien, o sea, sería lo mismo, pero ¿de verdad tienes fibra óptica? Tengo fibra óptica de la entrada de la fibra óptica al módem, no del módem a mi computadora. Ahí Ah, tengo no, no, Ethernet. no, claro, 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 sí, o sea, ¿y cómo hiciste? ¿Con quién estás conectado para eso? Pues tengo el módem antiguo de Telmex y ahora sí que me robé el cable. Y es el Ah, mismo, medio no, hackeé no, ahí el módem. no, 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 no. Entonces no tienes fibra óptica. Entonces es coaxial. O sea, sí, justamente, hay fibra óptica hasta el poste, eso sí, y del Ah. poste a tu casa hay coaxial. Ahí hay unos transformadores de fibra óptica coaxial y te conectan en coaxial. O sea, sí, ya tenemos fibra óptica, pero las casas todavía no están cableadas en fibra Ah. óptica. Sí, yo decía, porque tiene ahí la advertencia de no, esto funciona con láser y no sé cuánto, entonces pues nada más llegué, conecté, saqué unos Ujú. tornillos y dejé el módem ahí medio abierto. Pero ya tengo internet. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien. Esperemos que sí. O sea, si es modem viejito, seguro no es no No, es. ese es de 5G. Entonces, Ya ¿sí? trae, ya trae 2.4 y 2.4G y el nuevo, el chiquito de Telmex ya trae 5G para la casa. Ah, no, sí, o sea, yo también tengo, pero la fibra óptica está hasta el poste y después el cableado es coaxial al módem y yo tengo también 5G En Wi-Fi. en Wi-Fi y sí, 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 pero bueno, bueno, si tienes fibra óptica, qué bueno. Sí. Entonces, vamos a ver, aquí estaba, ¿qué es esto? Dios mío. Vamos acá y después vamos acá. Ah, y primero vamos a compartir pantalla, porque si no, nada más me están viendo a mí y no es muy bonito, ¿verdad? Contesten. Pues más o menos. Ay, gracias. No se ve nada, profe. Solo se ve su, ¿Eh? solo se ve su cámara. ¿Solo se ve mi cámara? ¿No se ve mi cara? Bueno, Justamente no es muy bonito. Eso es lo que ya me se ve refería. en su pantalla. Ya está No, pues sí, apenas lo estaba compartiendo. Entonces, veamos, proteómica, ándale, vamos a proteómica.
Esto es muy rápido, pero no. ¿Qué dice? Página no responde. Bueno. Entonces, yo creo que sí, éramos 20, empezamos 5, fueron 20, entonces terminamos en la 25. Ujú. Entonces, ¿quién no tiene? Tengo. También yo, Tú no doctor. tienes, entonces tú vas a hacer... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no veo sus nombres y no me los sé. Yo soy Entonces, Jonás Paz. Fernando y Yo, Jonás Ariel. 26 y Ariel 27. ¿Sale? Bueno, Y yo, Ángel. Ya. ¿Sí? ¿Y quién? Perdón. Ángel. 28. Vale. Ángel 28. ¿Sale? Entonces vamos a repetir un poco esa clase. Veamos si todavía está por aquí. Purificación de proteínas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos a purificación de proteínas. Y purificación de proteínas es la página AGBOOT, diagonal pp-ajax, index.html local igual a ese, y está en la página de Virtuami, y creo que también la puse en el grupo de Facebook. Entonces, aquí vamos a abandonar y comenzar nuevamente. Entonces, la página de purificación de proteínas es un laboratorio virtual de técnicas de purificación de proteínas, pero la mayoría de ellas nos sirve también para proteómica. Entonces, comenzamos desde el inicio. Y tenemos 1, 2, 3, 4 mezclas, la default, que son 20 proteínas, la fácil de 3, la mezcla ejemplo y la mezcla compleja. Como somos más de 20, entonces esa es la que escogimos. Ajá, y aquí tenemos 60 proteínas y ustedes tienen de la 5, y si están todos, que son 26, entonces estaríamos hasta la 31 o 32. Ajá, yo creo que ya hay algunos que se inscriben y después abandonan, no sé por qué, pero bueno. Entonces, el primer ejercicio, vamos a hacer varios ejercicios aquí. El primero que vamos a ver es la precipitación, ¿sí? Precipitación. Y aquí tenemos en esta zona, pero no se ve, entonces vamos a tener que bajarlo tantito. En esta zona dice separación y dice fraccionamiento por sulfato de amonio, ¿sí? Entonces tienen que averiguar cuáles son las condiciones óptimas para precipitar su proteína con sulfato de amonio. Ayer vimos que las sales eran un factor muy importante en la solubilidad de las proteínas, que pueden ayudar a solubilizar a las proteínas, pero hay algunas que en concentraciones muy altas empiezan a robarle el agua a las proteínas y empiezan a hacer que se precipiten. Primero las más hidrofóbicas y después las más hidrofílicas. Las que no dejan que se les robe el agua, pues tardan más en precipitarse. La sal que mejor solubiliza a las proteínas es el cloro de sodio. Por eso está tan, bueno, aparte de que es una de las sales que más hay en el mundo, en nuestro mundo donde vivimos, y que forma parte de la mayoría de las células, bueno, más bien de todas las células en gran cantidad, aparte de servir como electrolito y para las membranas, para que haya diferencia potencial eléctrico entre las membranas, también sirve para solubilizar a las proteínas. El agua pura no solubiliza también a las proteínas,
por su estructura, o sea, tiene una estructura rígida que no, que no, que no se rompe fácilmente, que le gusta estar como estructuras de proteína. Los puentes de hidrógeno con agua se vuelven muy cooperativos y se rompen difícilmente. En cambio, cuando ya hay disuelta una sal, como cloro de sodio, se forman estructuras diferentes en donde cada cloro y cada sodio está rodeado de agua, y entonces esto hace que el agua sea más suavecita, ya no se haga tan dura con ella misma, aumenta su densidad, tiene varias posibilidades. Y una de las sales que, bueno, las sales que mejor precipitan para cosas de laboratorio son el sulfato de amonio, industrialmente el sulfato de sodio y muy fuertemente el sulfato de potasio. Y si queremos encontrar cosas que precipiten más, pues el perclorato o el isotocianato pueden precipitar mucho mejor las proteínas, pero no nos dan flexibilidad, o sea, rápidamente secuestran a bajas concentraciones a el agua y entonces sacan a todas las proteínas de la solución. En cambio, el sulfato de amonio, sodio y potasio sí nos dan una ventana donde podamos jugar y hacer precipitación fraccionada. Entonces, la tarea es tomar aquí concentraciones de sulfato de amonio y ver qué porcentajes de enzima, que es su proteína, o sea, cada uno de ustedes al entrar, al abrir el programa con su proteína, ahora será su enzima, ¿sí? Y el resto de proteínas van a ser, más bien, cuando dice proteína, es el resto de las proteínas, ¿sí? Entonces, digamos que la meta del ejercicio es encontrar las condiciones en que su proteína o esté 100% precipitada, con algo de su enzima esté 100% precipitada, más bien, que su proteína esté al 100%, ya sea en el precipitado o en el sobrenadante, y que haya, si está en el precipitado, que haya algunas proteínas todavía en el sobrenadante, entonces tendremos un paso de precipitación adecuado para, eh, capturar nuestra proteína en el precipitado y quitar alguna parte de las otras proteínas. Si tenemos una parte más bien el 100% en el sobrenadante, entonces tenemos toda nuestra enzima en el sobrenadante y en el precipitado vamos a haber quitado algunas proteínas. En este caso, ayer vimos que esta proteína al 45% de saturación, bueno, al 45% de saturación de sulfato de amonio, tenemos 0% de la enzima precipitada y 36.7% de la proteína precipitada. O sea, 0% de la enzima y del resto de las proteínas, el 36.7% está precipitada. Entonces, si trabajamos con el sobrenadante, nos quedaremos con toda nuestra enzima, 4,000 unidades, y habremos retirado una parte. Entonces, para esta proteína, la respuesta que hay que hacer, bueno, hay que elaborar todo como un reporte de práctica, donde en este primer ejercicio me enseñan que abrieron la página, que escogieron su proteína. Cada paso le sacan una foto de pantalla para ir documentando lo que me van contando. Su reporte es: abrí Protein Lab, me tocó la proteína fulana tiene estas características, la precipitación con sulfato de amonio, hice una primera precipitación con tanto y me dio esto, subí a tanto, me dio esto, bajé a tanto, me dio esto, y las conclusiones son
a tal concentración puedo separar en dos. Mi proteína está soluble o precipitada y del otro lado está el sobrenadante con tanto de proteína y logré hacer que mi purificación aumentara a 1.6 y tengo 100% de rendimiento. O sea, este primer ejercicio es 100% de rendimiento. Uh-huh. Y aumentar la purificación. Entonces, hagan varias pruebas, ¿sí? Hasta que encuentren cuáles son las condiciones. Puede ser una concentración en donde tengan, así como este caso, el 100% en el sobrenadante y el resto precipitado, una concentración en que tengan 100% de precipitado y aparte el sobrenadante, uh-huh, o dos concentraciones, una donde empieza a precipitar y una donde termina de precipitar, ¿sí? Las tres opciones son válidas, o sea, son posibles respuestas. Uh-huh. Entonces tienen que encontrar su proteína, qué tipo de proteína es. Uh-huh. Y hacer su informe de esa manera, o sea, documentando con fotos de pantalla y explicando cada paso de manera, bueno, que ustedes traten de explicarme a mí qué están haciendo, ¿sí? Es muy importante esta parte. O sea, si no logran, o sea, hay algunas proteínas que no se pueden, que no hay una concentración también, por ahí hay una o dos, no sé de las últimas, no vamos a hablar de los últimos números de proteína, pero sí de hasta la proteína 30, que es la que uso más o menos, 30 y tantas, hay una proteína que se precipita en todas las concentraciones. Entonces nunca hay una concentración que logre separarla de las otras proteínas, y entonces también eso se puede contestar, ¿sí? Entonces, ya les di las respuestas. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? y tenemos que incluir entonces el rendimiento, la purificación y el costo, bueno, las horas que habíamos calculado. Ah, bueno, eso, si quieren, sí, o sea, yo les di, les presenté ¿cómo se llama? Les expliqué cómo se calculaba el rendimiento, la purificación y qué significaba el costo. Eso, bueno, pues son datos con los que pueden, pues son propiamente los resultados. Con esos resultados a partir de esos me tienen que explicar por qué ese resultado es bueno para ustedes, o sea, es bueno para su enzima, ¿sí? Y al final, bueno para ustedes. Ok, y entonces este reporte, ¿cuándo lo entregamos? Ya está en Virtuami y dejen ver, tarea Está para dentro de una semana. para dentro de una semana, ¿sí? O sea, cuando yo les dejo una tarea, empiecen a hacer, porque si, por ejemplo, yo se las dejé ayer, esta semana, si me preguntan, oiga, me salió esto, me mandan una foto de pantalla, me pasó esto, me pasó lo otro, pues yo les digo, están bien, están mal, no, eso está mal, búscale por acá, hazle aquello. Pero la semana que entra, pues ya no, ¿sí? O sea, se supone que yo les dejo y, bueno, doy tiempo para la entrega, pero pues si están haciendo las tareas en el mismo día, el otro día, durante los 3, 4 días primeros de que se las dejo, pues es que están llevando el ritmo y entonces yo les contesto preguntas. Si el día de la entrega a las 10 de la noche me mandan un mensaje, profe, no puedo entrar a Protein, profe, no puedo hacer esto, profe, no puedo hacer lo otro, pues ya no les voy a contestar. ¿Ven? No se aprovechen de que me pueden mandar mensajes a las 10 de la noche, pero ya no se los voy a contestar, ¿sí?
Sí, sí, sí se entendió de qué se trata esto, de que vayan llevando un ritmo. Yo les voy poniendo fechas, pero no las hagan hasta el último. Háganlas, terminando la explicación, ¿sí? Para que sea un poco mejor. Un poco, bueno, para que se correlacione lo que hablamos en clase con el ejercicio. O sea, eso de correlacionar teoría y práctica en este momento y siempre es complejo, ¿sí? O sea, correlacionar teoría y práctica, por ejemplo, hablamos aquí de repente de espectrometría de masas y pues no vamos a salir de aquí y los voy a llevar al laboratorio de espectrometría de masas a que le piquen al espectrómetro de masas porque ni siquiera se le puede picar al espectrómetro de masas. O sea, el espectrómetro de masas que tenemos en la UAM, uno tiene un botón que sirve para sacar y meter el Malditov. Tiene un botoncito nada más, uno solo, que sirve para sacar la plataforma donde viene la placa de acero, donde se ponen las muestras, se pone, se vuelve a picar y entra. Y podría no tenerlo, porque también se maneja desde la computadora, ¿sí? Y el otro, pueden inyectar el HPLC, pueden, pues se conecta la salida del HPLC al ESITOF, pero al espectrómetro de masas, pues nada más se le conectan cosas. No se puede manejar el espectrómetro de masas desde el espectrómetro, hay que manejarlo con una computadora, ¿ven? Entonces, es complejo esto de hacer relacionar teoría con práctica. O sea, lo que hay que relacionar es teoría con ejercicios. Uh-huh. Y afortunadamente tenemos este Protein Lab que nos permite hacer muchas experiencias de laboratorio dentro de la computadora. Y así el día que podamos hacer una práctica real de laboratorio, la van a entender mejor. Y trabajar en el laboratorio, o sea, es importante. Y para que salgan los experimentos, hay que trabajar en el laboratorio. Sin embargo, no siempre es, o sea, no siempre tenemos la oportunidad de trabajar tanto en el laboratorio para realmente apropiarnos de una técnica. Por eso, en biología experimental se inventó el proyecto terminal, en donde les damos créditos porque se adscriban a un laboratorio y hagan un proyecto y esperemos que ese proyecto les dé práctica y no nada más vayan a ver cómo trabajan otras personas. El servicio social muchas veces van a un lugar y en servicio social nada más, bueno, si ahí los tienen y los dejan ver y la van y recogen y ponen cosas, pero casi nunca los dejan tocar. En el proyecto terminal, como ya es un año, pues tienen un trimestre de ver, otro trimestre de ensayar y otro trimestre de sacar resultados. Alguna gente es muy de lo peor y nada más los tiene ahí para que saquen resultados y nunca les enseña nada y entonces sufren. Pero bueno, no importa, todo eso ayuda a formar el carácter y a formar el carácter y a formar el carácter y a qué. Y aprender. Uh-huh. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno. Tenemos 19 participantes. Creo que podemos
que podemos empezar la clase. Hoy vamos a empezar a ver cromatografía. Esta va a ser una clase de introducción a los tipos de cromatografía, principalmente atmosférica y de baja presión. Y después vamos a tener otra sesión para ver el HPLC. O sea, la de que se maneja a alta presión, pero que ahora se le llama de high performance, o sea, de alta eficiencia. La cromatografía, su nombre viene de cromatos, color, y grafía, escritura o fotografía, no. Es cromatos, color, y grafía como descripción, en una imagen, ¿sí? Y se llama así porque su descubridor, que fue el ruso Mikhail Svet, que nació en 1972 y murió en 1919, era un botánico, se dedicaba a plantas. Y era un botánico, aunque se dedicaba a plantas, no era botánico cuenta hojas ni cuenta semillas, sino le gustaba la química de las plantas. En esa época, muchos zoólogos y botánicos y también mineralólogos se empezaron a dedicar más que a estudiar la parte básica, empezaron a tratar de desarrollar y descubrir cuáles eran los compuestos que le daban color a las plantas. ¿Y esto por qué? Pues porque esto se asocia mucho con la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, la mayoría de las personas tenían dos camisas, generalmente blancas, y dos pantalones, generalmente blancos. Si ven las fotos de los indígenas mexicanos actuales, que todavía se visten con calzón de manta y camisa de manta, pues esa era la ropa que usaba la mayor parte del pueblo en todo el mundo antes de hasta 1850. Después de 1850, cuando empezó a ver los descubrimientos de la máquina de vapor y otras cosas, empezó a aplicarse esto hacia hacia muchas tecnologías, por ejemplo, los telares, ¿sí? Antes de esto los telares eran mecánicos, pero los hacían funcionar humanos, animales, y hacían algunos metros de tela, y pues hacían la ropa, y solamente la gente muy rica mandaba teñir su hilo hacia su tela y tenía ropa de colores, ¿sí? Pero la mayoría del pueblo, pues no tenía más que muy poca ropa. ¿Por qué? Pues porque, pues, de todas maneras, si tienes dos camisas blancas y dos pantalones blancos, ¿qué haces? Pues da lo mismo casi, o sea, menos que te ensucies mucho, pues no lo cambias. Y si ahora los ¿cómo se llama? Los de mezclilla, pues después los usamos varios días y nada más nos cambiamos la camisa porque es lo que más ensucia y lo que nos puede hacer oler mal, y nadie sabe si es el mismo de mezclilla o no. Bueno, las mujeres sí saben y se dan cuenta, pero los hombres no nos damos cuenta si el compañero trae el mismo pantalón o se lo cambió.
Entonces, esto, bueno, empezó así empezó a haber más tela y empezaron a hacer más camisas y más pantalones, pero la gente decía, bueno, sí, ya me puedo comprar 3 camisas o 4 camisas y no tengo que estar esperando que se seque una para ponerme la otra, sino ya, pero pues, ¿de qué me sirve tenerlas igual blancas? Y los pantalones igual, y lo de arriba igual, que nada más variaba entre ser negro, de lana negra o de lana blanca. Entonces empezaron a decir, bueno, tenemos que pintar y hacer que haya una camisa blanca, una azul, una roja, una rosa, y los pantalones igual. Se empezaron a pintar de colores y empezaron a desarrollarse esos colorantes. Ujú. Entonces este señor, Mijail Svet, estaba estaba trabajando con extractos de acetona y de éter de petróleo de plantas para ver los que daba ese color verde y porque algunas hojas eran rojas. Y entonces parece ser que una parte de, bueno, su GIS, con el que daba también clases, se cayó y vio cayó en su extracto de plantas y vio cómo empezaba a correr sobre él, ¿sí? Subía el líquido y vio cómo se separaban varios colores. Entonces, después estuve viendo y hay algunas gente que dice que ya cambió la fase estacionaria sólida de otra cosa que no era GIS, sino que era inulina, en una columna cilíndrica, la empacó y después puso su muestra y le puso éter de petróleo para que se separara y logró separar las clorofilas A y B, carotenoides y jantofilas, en en un sistema que después se puso con carbonato de calcio, se puso la muestra de el extracto de plantas y se puso el éter de petróleo y dentro de la columna se veían los colores verde para las clorofilas, rojo, naranja y amarillo para las jantofilas y algunas otras cosas que no tenían color y que al viajar por la columna se iban separando y de ahí salió el término cromatografía. Uh-huh. Entonces, la cromatografía es un método de separación y se aprovechan diferencias en el comportamiento de partición o de reparto, partición o reparto, entre una fase móvil y una fase estacionaria para separar los componentes de una mezcla. Y para que esto funcione, debe haber diferencias en los compartimientos de partición o reparto. O sea, que el soluto le gusta estar más en el solvente, que es la fase móvil, o más en otro lugar, ¿sí? Que va a estar como fase estacionaria, no se va a mover, pero va a haber interacciones con esa fase estacionaria, y entonces, si yo me quiero quedar en la fase estacionaria, me voy a retrasar, aunque la fase móvil me arrastre, yo me quiero pegar a la fase estacionaria y me retraso con respecto a los que no les interesa la fase estacionaria y se van con la fase móvil. ¿Mm? Entonces, la fase estacionaria debe estar en algún soporte, que puede ser una columna, o sea, un tubo, que mantiene la fase estacionaria, y la fase móvil va a ser un líquido que va a poder pasar por la fase estacionaria y entonces va a arrastrar con mayor o menor fuerza a los solventes de la mezcla, ¿sí? Y esto va a hacer que los componentes que particionan más con la fase estacionaria van a estar más tiempo en la columna.
Entonces, cromatografía es la técnica analítica, el cromatógrafo es el instrumento, el cromatograma es la imagen obtenida, que puede ser una foto de los colorcitos, o si ya ponemos un espectrofotómetro, es una gráfica de tiempo contra absorbancia, y entonces al principio tenemos poco tiempo, poca absorbancia, y de repente sale uno de los componentes y absorbe más, y al siguiente más y más. Y el cromatografista es la persona que hace la cromatografía. Entonces, la cromatografía se puede hacer una analogía con el flujo de un río, ¿sí? El agua es la fase móvil, ¿sí? Que siempre se está moviendo de río arriba hacia río abajo. Y si echamos al río una mezcla de cuerpos ligeros y pesados, ajá, o sea, el cuerpo pesado se va a ir al fondo y va a ser arrastrado por el agua, pero más lentamente que un cuerpo con menor densidad que no se vaya al fondo y que el agua se lo lleve rápidamente. Entonces, esta es la analogía que podemos hacer de la cromatografía con un flujo de un río. Y no nada más hay cromatografía de líquidos. Uh-huh. Fase móvil, fase estacionaria, bueno, ¿sí? Perdón. Entonces, tenemos que distinguir entre fase móvil y fase estacionaria. La fase móvil se mueve, ¿sí? La fase no, hay otra parte que no se mueve, ¿sí? Y hay una interfase entre la fase móvil y la fase estacionaria, ¿sí? Y si los solutos tienen mayor afinidad con la fase estacionaria, pues se van a quedar, y la fase móvil, si tiene, más bien, si otros solutos tienen mayor afinidad por la fase móvil, entonces van a ir con la fase móvil. Pero no nada más hay cromatografía de líquidos, ¿sí? Dependiendo de cómo sean las fases móvil y estacionaria. Entonces, la fase estacionaria, de los tres estados, digamos, normales de la materia, porque podemos tener el plasma y el estado supercrítico de la materia, que no nos vamos a meter con ellos porque mucho de lo que conocemos cambia en esos dos estados. Entonces, dependiendo de la fase estacionaria, puede ser un líquido o un sólido. Uh-huh. Pero una fase estacionaria no puede ser un gas. Uh-huh. Un gas no está estacionario. No, bueno, el gas estacionario que llevan a su casa, de algunos de ustedes se llama así, pero el gas en general no se queda fijo en algún lugar, siempre está en movimiento y se dispersa. Ajá. Y la fase móvil puede ser un gas, un líquido, pero un sólido, por definición, no se mueve. Entonces, hay dos tipos de cromatografía. La cromatografía de gases, en donde el gas es la fase móvil, y el soluto también lo tenemos que hacer que esté en fase de gas o de vapor. Uh-huh. Y la cromatografía de líquidos, en donde la fase móvil es líquido y la fase estacionaria puede ser líquido o sólido. Igual que en la cromatografía de gases, el líquido y el sólido sí pueden estar como fase estacionaria, y la fase móvil puede ser gas o líquido. Y ahí es donde distinguimos entre cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. Entonces, en la cromatografía de líquidos, la fase móvil siempre es un líquido, ¿sí? Y le llamamos el eluyente, ¿sí? En inglés y es el eluant. Uh-huh.
eluent o eluant, y así lo pueden encontrar en algún artículo, con E o con A, y esto depende si es británico o americano. Eluent creo que es el americano y eluant es el británico. Ya saben que ahí se pelean por detallitos. Y la fase estacionaria suele ser un sólido, pero también podría ser un líquido. En este caso, el líquido está inmovilizado en un soporte. O sea, la fase estacionaria, a veces, bueno, cuando es un sólido, pues no se mueve, pero cuando es un líquido, debemos de fijarla en un soporte. Y no con enlaces covalentes, pueden ser solamente por enlaces puentes de hidrógeno o algún tipo de interacción electrostática positivo-negativo o iónica, ¿sí? Y en general, cualquier sustancia puede ser posible analizarla siempre y cuando se pueda disolver de manera estable en la fase móvil. O sea, disolver de manera estable quiere decir que no se precipite en cualquier momento o que pueda vaporizarse. Entonces, para las moléculas orgánicas de peso molecular de más de, no sé, más bien, no de peso molecular, sino de más de unos 10 o 12 carbonos, es muy difícil llevarlos a fase de vapor, ¿sí? O sea, a temperaturas, digamos, de 100 grados centígrados, para que algunas grasas o aceites empiecen a fumar, o sea, a sacar humito, que es parte de el aceite que sale y tan caliente al salir al aire encuentra mucho oxígeno y se quema, y por eso sale una especie de humo, pero ahí está saliendo, haciéndose en fase de vapor esta grasa, pues tiene que tener, o sea, tenemos que tener una temperatura muy alta. Y en general, bueno, en los aparatos de cromatografía, pues sí podemos tener, de gases, podemos tener temperaturas muy altas, bueno, altas, mayores de 100 grados, pero en general no arriba de 150 o 200 grados centígrados, porque empiezan a hacerse, a fundirse algunas otras partes del cromatógrafo. No vamos a ver a profundidad la cromatografía de gases. Si a alguien le interesa, voy a subir, no sé si ya está subida o la tengo que subir, todavía una presentación de cromatografía de gases eh, que les puede, bueno, quitar aparte de la curiosidad. Y si tienen alguna duda, pues estoy aquí para resolverla. Bueno, entonces, la diferencia entre las interacciones entre solutos y las fases estacionaria y móvil permite la separación, ¿sí? Entonces, estas flechas que vemos aquí, cambian dependiendo del sistema que estemos, del sistema y del soluto que estemos haciendo pasar por la cromatografía. O sea, si las fuerzas de atracción que hay entre el soluto y la fase estacionaria y la fase móvil pueden ser idénticas entre el soluto A y la fase estacionaria y la móvil que estamos utilizando. Y también la interacción que hay entre la fase móvil y la fase estacionaria. Siempre debe tener algún valor estas interacciones. Si la fase estacionaria no interacciona para nada con la fase móvil, pues lo que se vaya a la fase estacionaria del soluto no lo va a poder recuperar la fase móvil, ¿sí? Y viceversa, o sea, si
todo el soluto se va a la fase móvil y no tienen una interacción con la fase estacionaria, va a salir ese soluto en el frente del solvente. O sea, en cuanto el solvente empiece a avanzar, pues ahí se va a ir y no va a interaccionar para nada con la fase estacionaria. Entonces, debe haber interacciones entre las tres, no deben ser excluyentes, aunque un soluto, el soluto A, debe tener variaciones entre estas interacciones, en estas fuerzas, con el soluto B. Ajá. Si hay diferencia en estas interacciones entre la soluto y fase estacionaria y soluto y fase móvil, entonces A y B se van a poder separar por cromatografía. Si sus características son idénticas, no se van a poder separar por cromatografía. Y entre estas interacciones está el grado de absorción, la solubilidad, la ionicidad, la hidrofobicidad y algunas otras características, ¿sí? Hasta el tamaño puede utilizarse para hacer diferencias entre cómo interacciona la fase móvil, digo, la fase estacionaria con el solvente. Uh-huh. Entonces, hay dos tipos de cromatografía principalmente, la cromatografía en columna y la cromatografía plana. Uh-huh. En la columna, ¿sí? La columna es un tubo en donde hay un material empacado ahí adentro, ¿sí? Que generalmente se esquematiza como esferitas y muchas veces son esferitas. Ajá. Algunas con hoyos, otras sin hoyos, y hay otra cromatografía que es plana, que puede ser un papel, ajá, o un sustrato recubierto de una capa muy delgada de partículas, y por eso se le llama cromatografía en capa fina o capa delgada, ¿sí? Cromatografía en capa fina o capa delgada, y el soporte puede ser vidrio o algunos tipos de acetato, ¿sí? Hay acetatos hidrofílicos que hacen que el sílice, algunos tipos de polisacáridos no solubles en agua, se puedan pegar y sirvan como, fase estacionaria. Uh-huh. Y algunos otros tipos de compuestos no solubles que se pueden poner ahí sobre los soportes. Uh-huh. Entonces, si es en una columna, hay una entrada y, bueno, si ponemos un tubo transparente y nuestros compuestos ya tienen color, podemos ir viendo cómo se separan, pero en general muchos de los compuestos, o sea, no muchos de los compuestos tienen un color. ¿Sí? Entonces van a separarse, pero no vamos a verlo. Entonces tenemos que esperar a que salgan, o sea, esperar a que sean eluidos. Uh-huh. Y una vez que salgan, los podemos cuantificar con un detector en línea o los podemos guardar fracciones, o sea, volúmenes perfectamente, bueno, no perfectamente bien, o sea, podemos contar 10 gotas o medir 1 mililitro y cambiar de tubo, o medir 10 mililitros y cambiar de tubo. O sea, pueden ser fracciones de una gota hasta fracciones de litros, dependiendo de qué columna tengamos, y cada una va a tener una composición diferente si hicimos bien las cosas en la cromatografía. Ajá, entonces tenemos aquí nuestra mezcla de cosas. Ajá, se va a empezar a separar, ajá, entre la fase móvil y la fase estacionaria. Tiene mayor afinidad por la fase móvil, mayor por la fase estacionaria, uno se separa del otro, y el cromatograma que nos da, si tenemos una concentración de salida que podemos medir midiendo la concentración con reactivos o haciendo una medición en ultravioleta, si es que los compuestos absorben ultravioleta, o con diferencia de potencial eléctrico, si cambian la conductividad, o con diferencia de
de índice de refracción, si es que los compuestos modifican el índice de refracción del solvente, entonces vamos a ver que si hacemos la gráfica de concentración contra tiempo, vamos a ver que primero sale el rojo, un tiempo después sale el azul, y si esto lo podemos hacer continuo o poner tubitos aquí, y aquí si aquí ponemos 2 o 3 tubos que recogen esto, pues ahí vamos a ver cómo va subiendo y va bajando en nuestros tubitos, ¿sí? Entonces, cada tubo que recogemos se le llama una fracción. Estamos fraccionando nuestra muestra de estar junta. Ahora tenemos muchas fracciones y en algunas están los componentes de nuestra mezcla, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos cromatográficos más utilizados? Bueno, todos, bueno, no son todos, pero sí la mayor parte. Está la cromatografía de gases, la cromatografía en capa fina y en líquidos inmovilizados, ¿sí? La de gases se hace generalmente en un tubito que cada vez se ha hecho más pequeño hasta que ahora se hace en capilares de vidrio, ¿sí? Algunos modificados químicamente, otros no. Y esa cromatografía de gases, de ser de 2 metros, 5 metros, ahora las columnas para cromatografía de gases pueden ser hasta 100 metros de un capilar enrollado, y el capilar es tan delgadito como un cabello y ya no se rompe como un vidrio, o sea, tiene cierto grado de flexibilidad, y entonces se juntan varios, el capilar, junto se le pone un termopar para que vea la temperatura en todo momento, y una resistencia para poderlo calentar también a la temperatura que queramos, y eso se mete adentro de pues una cobertura de, todo junto, una cobertura de plástico, y a veces se le pone algún tipo de blindaje para que no se rompa nada y pues la columna dure mucho tiempo. Entonces esas columnas duran mucho tiempo. La ventaja de eso con las de gases anteriores era que las de gases viejas tenían un horno para calentar todo el sistema, y gastaban mucha energía en calentar, y el calentamiento ni siquiera era tan homogéneo ni tan rápido. Aquí, como se están calentando el capilar con su resistencia pegadita y hay un sistema de monitoreo, se puede calentar rápidamente, y cuando se tiene que enfriar, pues se enfría también muy rápidamente. No vamos a ver más que esto de la cromatografía de gases. Les digo, si quieren ver algo más, va a haber una presentación de cromatografía de gases que se da en otra UEA, pero si la quieren ver, ahí está. Después está la cromatografía en capa fina, que es generalmente en sílice, en capas delgadas de sílice, mezclado con yeso o con algunos otros compuestos que quedan ahí pegados, ¿sí? Quedan adheridos a un vidrio o a un plástico, y sobre eso se pone la muestra y se hacen correr con solvente de abajo hacia arriba. Muchas veces en capa fina se pueden hacer corridas rápidas que después se pueden replicar en HPLC. Muchas veces cuando dos compuestos no logramos separarlos en HPLC de fase reversa, en una capa fina de sílica, de gel de sílice, podemos poner nuestra muestra y poner una sola muestra y muchas mezclas de solventes y de pHs y de otras cosas, y ya que hacemos todo nuestro sistema, podemos correrlos rápidamente en un tubito cada uno, y donde encontremos mejor separación, esas condiciones las replicamos en el HPLC. Entonces, la cromatografía de capa fina
se usa mucho todavía, pero ya no como una técnica de rutina, sino para resolver ciertos problemas. En líquidos inmovilizados, la más famosa es la de cromatografía en papel, en donde la celulosa no es la fase estacionaria, sino el soporte de el agua de hidratación de la celulosa. La celulosa siempre está hidratada, a menos que la pongamos a 60 grados 2 o 3 horas. Entonces, papel que usualmente es flexible, cuando sale de esos 60 grados, varias horas, sale muy duro y hasta quebradizo. Si lo sacamos con cuidado y lo dejamos a que se enfríe, en seco sigue quebradizo, pero si lo dejamos a la humedad ambiente, vuelve a recuperar su flexibilidad. Eso se la da el agua de hidratación del papel. Toda la celulosa hace eso, ¿sí? Algunas sábanas de algodón, que también es celulosa, pero con fibras muy largas, y tejida en lugar de estar pegada como en el papel. En época de calor, en algunas, ¿cómo se llama? Algunas recámaras que están en el lado sur y que se calientan toda la tarde, en la noche cuando uno se va a acostar, parecen también un poco resecas, algo así, y si padecen de calor como yo y tienen este caso en su recámara, yo les recomiendo agarrar un atomizador de agua y echar agua en toda su recámara para que haya mejor hidratación. También pueden mojar una toalla, exprimirla y dejarla colgada como si fuera toalla, y van a dormir muy tranquilamente con la buena hidratación. Si no, por eso la mayor parte de las veces decimos que no nos deja dormir el calor, pero lo que no nos deja dormir es la hidratación. Si estuvieran en Acapulco, Veracruz o alguna playa y no los deja dormir el calor, pues sí es el calor. Y además ahí a veces es el exceso de hidratación. Pero en la Ciudad de México generalmente es la sequedad del ambiente. Una vez que ya vimos esta parte verde, pues eso es lo que ya no vamos a ver, y de lo que vamos a hablar en el curso es la cromatografía de exclusión molecular, de intercambio iónico, de hidroxiapatita hidrofóbica, de fase normal, de afinidad, y HPLC no es una forma, bueno, no es un modo de hacer cromatografía, sino una tecnología especial para hacer cromatografía, y podemos hacer las de arriba en HPLC. La de afinidad casi no se hace, pero las otras sí. O sea, hay cromatografía HPLC de exclusión molecular, de intercambio iónico, de hidroxiapatita hidrofóbica, generalmente de fase reversa, y de afinidad. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Por ahora no. Por No, ahora profe. no. Muy bien, muchas gracias. Si tienen preguntas, levanten la mano o de plano prendan su micrófono y digan, profesor, tengo una pregunta, ¿sí? Porque si no, yo sigo hable y hable y hable y hable. Gracias. Una pregunta con el HPLC. Ajá. ¿Las columnas tienen que ser específicas para los tamaños de las proteínas o puedo meter proteínas del tamaño que yo quiera y esperar a que me salga algún resultado bastante certero? Pues depende qué tipo de cromatografía quieres hacer. O sea, en HPLC, ya te dije que hay de todas. Sí. De exclusión molecular tienes que buscar la columna que sea adecuada para la masa molecular que estás, de tus proteínas. No es lo mismo hacer exclusión molecular para proteínas que para nucleótidos y para azúcares, ¿no? Sí, o No complejos igual. más pequeños, ¿no? Como Ajá. etanol, metanol, etcétera, etcétera. Ok, Sí, justamente. ok. También hay de intercambio iónico, pues también ahí depende más bien del punto isoeléctrico y el pH.
Y en la HPLC, la de elección, digamos que si ustedes les dicen van a hacer HPLC, el 90% de las veces o más van a hacer algo que se llama HPLC de fase reversa. Y su nombre correcto es HPLC hidrofóbica de fase reversa. Y cuando veamos esta parte de fases, lo vamos a ver, pero el chiste está en que ahí son generalmente C4, C8, C18, y algunas proteínas, si las meten en C18, se pegan tan fuerte que no las van a poder sacar más que lavando con solventes muy hidrofóbicos, para que arrastre todo y ya no las van a poder ver, ¿sí? Entonces hay que saber muy bien en dónde se meten las proteínas, pero los péptidos se meten en una C18 y en una C18 para fase reversa se pueden meter esteroides, se pueden meter ¿cómo se llama? El THC y, o sea, derivados de la marihuana y cocaína, o sea, prácticamente cualquier cosa se puede meter en HPLC de fase reversa y con la mezcla de solventes adecuados y y el pH adecuado, vamos a verlo todo, ¿sí? Hay muchísima, o sea, y además cada fabricante ¿cómo se llama? De columnas de cromatografía, le cambia un poquito el nombre y entonces dice, es que esta es fulana de tal, y al final dices, pues sí, es diferente porque el soporte es diferente, pero tiene un C18. Entonces, si yo sé manejar un C18, voy sin saber más de eso, y sé que C18, voy a saber qué condiciones ponerle para sacar una proteína. Tal vez el soporte, o sea, donde está pegado esos 18 átomos de carbono lineales, modifique un poco la separación, pero, bueno, la haga más buena o un poquito menos buena, pero no nos va a dar algo completamente diferente, ¿sí? Van a ver. Ok, perfecto, ¿Ya entendido. quedó? Sí, quedó entendido, sí. Gracias. Perdón, se me volteó mío. Bueno, entonces, esta es una tabla de los tipos de cromatografía líquida, llamados, o sea, haciendo referencia a la relación ¿cómo se llama? De la fase estacionaria y de la fase líquida. Por ejemplo, líquido sólido es una absorción, la fase estacionaria es el sólido y el soluto va a absorberse sobre la fase estacionaria. Líquido es reparto, o sea, que tanto me disuelvo en un líquido y en el otro, ¿sí? Entonces hay un líquido absorbido sobre un sólido y la sustancia que queremos separar se va a distribuir entre el líquido que está absorbido y el líquido que está moviéndose. Esto es en papel, generalmente es agua y la fase móvil es una mezcla de cloroformo, alcohol, agua y con un pH determinado, y entonces ese solvente, ese cloroformo, alcohol, agua, ¿sí? Se comporta como un solvente único, ¿sí? Y entonces el agua pegada al papel no tiene ni alcohol ni cloroformo. Y entonces, esta relación a veces no es fácil entenderla, pero son dos cosas diferentes. Es como cuando ustedes gotean un colorante en un vaso de agua, dicen, no, pues la gota tendría que entrar y dispersarse inmediatamente, y no lo hace, se queda
la gota y a veces llega hasta el fondo y hasta que choca con el fondo, explota y se empieza a dispersar. Entonces, eso que pasó ahí en la gota de colorante en el agua, pasa aquí, o sea, el solvente, la fase estacionaria, tiene otra, o sea, es una composición diferente, tiene agua, pero ya ahí ya se formaron relaciones entre el cloroformo, el alcohol y el agua, ¿sí? Que no son las mismas que tiene el agua que está pegada a la fase estacionaria. Después tenemos el líquido fase unida, que es entre especies orgánicas. Más bien en la fase estacionaria son especies orgánicas y es como la cromatografía, de fase reversa, que es un químico unido a la fase sólida, y eso es lo que le da la característica a la fase sólida. Las características del químico unido puede ser una línea de carbonos, de 4 carbonos, 6 y 8, o puede ser un grupo bencénico, o puede ser un grupo de aminas primarias, secundarias, terciarias, ¿sí? Cuaternarias, y entonces pueden estar ahí pegadas. También hay el intercambio iónico, que la resina de intercambio iónico tiene un grupo químico pegado que puede ser una amina cuaternaria, un grupo sulfonilo, un grupo carboxilo, ¿sí? O carboximetilo. Y la exclusión, o por tamaño, es el líquido que está en intersticios, hoyitos de un polímero, y entonces el equilibrio que se da es entre la penetrabilidad en los poros o la impenetrabilidad en los poros. Entonces, moléculas más grandes no van a entrar a los poros, moléculas pequeñas sí. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Entonces, la primera que vamos a ver es exclusión molecular, ¿sí? O también conocida en la jerga de cromatográfica como SEC, que es Size Exclusion Chromatography, ¿sí? Cromatografía de exclusión de tamaño. En los cromatografistas en español lo llaman de exclusión molecular porque excluye algunas moléculas y no a otras. Y muchos le llaman SEC, ¿sí? Entonces, la fase estacionaria puede ser dextran con enlaces cruzados, agarosa con enlaces cruzados, poliestireno, poliacrilamida o mezclas de las anteriores, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un dextran o dextrano? Pregunta directa para los alumnos. No. ¿No? ¿A qué les suena dextran? Aunque sea, díganme, al jabón con el que lavaba los trastes en el laboratorio. ¿No? Obviamente suena solvente, pero específicamente no. ¿Suena solvente? No. ¿No le suena más a dextrosa? Azúcar. Azúcar. ¿La dextrosa quién es? ¿Cómo la conocen así más familiarmente? Una glucosa, pero al otro lado, ¿no? No. La dextrosa es la glucosa normal. La dextrosa, o sea, los aminoácidos son L-aminoácidos, pero la glucosa es dextrógira, ¿sí? Y podemos favorecer la formación de glucosa racemizada, o sea, que haya cambio de ese enlace o no, ¿sí? O sea, los azúcares, las hexosas, tienen varios carbonos asimétricos, acuérdense. No todos los carbones quirales son como el de los aminoácidos. Eso es fácil. Los azúcares son más difíciles. Y
aparte de la proteómica y las proteínas y la transcriptómica del RNA, otra parte muy importante que hay que estudiar y entrarle y que parece sencilla, pero es más complicada, es la de los azúcares, o sea, la glicómica. Si pueden entrar a un laboratorio de glicómica, van a ver que ahí hay muchas cosas porque los polisacáridos y sobre todo el glicocálix es algo ni siquiera en tercera dimensión, yo creo que tiene como 5 dimensiones. Y eso hace que haya cosas muy interesantes que todavía no comprendemos. Hay una mexicana que está en París trabajando con Alzheimer y parece ser, no le cuenten a nadie porque esto me lo contó así como en secreto, que el Alzheimer, aunque tiene que ver con lo que tiene que ver con la proteína tau, que hay polímeros de tau y beta-amiloide también, cadenas de beta-amiloide, en realidad tiene más que ver con el glicocálix de las neuronas, que deja de funcionar y dejan de reconocerse, porque su reconocimiento es todavía más complicado que de muchas células. Y está trabajando en eso y dice que pronto, bueno, eso me lo dijo hace año y medio. Este año por la pandemia ya no vino al Congreso de Glicómica, pero esperaba que me dijera cómo va su posible patente para el Alzheimer. Tú regresando al Dextran, ¿sí? ¿Preguntas? No, solamente en cuanto a, por ejemplo, el uso por ejemplo, en glicómica, supongo que en algún momento tengo que separar los glúcidos de las proteínas, ¿no? Porque hay muchas proteínas que tienen glúcidos adheridos. Glicadas, sí, y Entonces, glucosiladas. sí, glucosiladas. Entonces, ¿se puede, por ejemplo, utilizar estas fases estacionarias para eso? ¿O son No, otras? no, bueno, Son más avanzadas, digámoslo así. no son más avanzadas, pero generalmente son para HPLC. Esto es casi Ok. todo para proteínas y para algunas otras cosas, pero ahorita estamos en proteínas. Y el Dextran, me gusta pararme aquí para recordarles que, para señalarles que la química orgánica sí sirve. Uh-huh. Entonces, el Dextran es un polímero de dextrosas. Uh-huh. No es, es más bien, es casi lineal, es muy lineal. ¿Y qué otros polímeros de dextrosa conocen? Bueno, ¿Sí? ¿Ninguno? cógeno, Glucógeno, ¿qué otro? celulosa, Celulosa, almidón. almidón Ay, y una gran cantidad de dextranos. mm, Uh-huh. Entonces, ¿en qué cambia la glucosa del almidón del glucógeno? En que los azúcares pueden tener enlaces alfa y beta y entre varios carbonos. Alfa 1,3, alfa 1,4, alfa 1,6, beta 1,4, 1,5, 1,6 y pueden ser, pueden formar redes como el almidón o ser más lineales como la celulosa, ¿sí? O también el glucógeno forma redes y está ahí guardado, está como reserva. Y el dextrano, uh-huh, son muy lineales y forman, igual que la agarosa, que viene del agar, y que también es otro polímero de azúcares, que tiene otros azúcares, ¿sí? Forma
fibras muy largas. Cuando se ponen con agua, se mezcla perfectamente bien, lo calentamos y al enfriarlo, nos da gelatinitas, que son redes en donde está secuestrada el agua. Entonces, las personas empezaron a agarrar Dextran y ver cómo con más Dextran se hacían más cerrados los poros, con menos Dextran se hacían más aguados, y una gelatina tan aguada que no se hace gelatina. Igual el agar, si han hecho cajitas para bacterias, algunas veces sale tan aguadito que no se cuaja. Y es que en lugar de ponerle 15 gramos por litro, alguien, el que pesó, dijo, no, nada más son 1.5 gramos, y entonces le pone 1.5 gramos en lugar de 15 gramos por litro. Ajá. Y entonces, pues se hace como atole, pero no se gelifica. Entonces, estas fibras se mezclan a determinada concentración, se les ponen compuestos químicos que hacen enlaces cruzados como el formol, el glutaraldehído y algunos otros para hacer enlaces entre las fibras, y entonces al quitarles el agua se hacen polvito, o al calentarlos, ¿sí? Ya no se deshacen, ¿sí? Una gelatina la dejan enfriar, se hace dura, pero la calientan y se vuelve a disolver. La agarosa, los geles de agarosa para DNA, pues los hacen, y si están muy pobrecitos, agarran su gel y lo vuelven a fundir y vuelven a correr otro hasta que ya brilla tanto que ya lo tiran, pero se puede volver a utilizar esa agarosa. Varias veces en algunos laboratorios, y con algunos compañeros, hasta 50 veces o 60 veces utilizaban la misma garosa para hacer muchos geles. Ajá. Pero si ya les hacemos una reacción química para hacer estos enlaces cruzados entre las fibras, ahora si los calentamos ya no se deshace esa gelatina. Y entonces en estas fases estacionarias se hacen esferitas de un tamaño especial. Pues se hace la mezcla, en lugar de dejarse gelificar grande, se hacen en gotitas que se enfrían rápidamente, se hacen esferitas de un tamaño, como les recomiendo que vean en YouTube algunas de esas esferas que hacen los chefs como comida molecular, que hacen sus mezclas y después las hacen gotear en agua fría, y la gotita se cuaja y entonces ya tienen sus esferitas. Igual se hace con estas geles, pero bueno, en lugar de gotearse nada más, se hacen como sprays, y entonces entre más chico sea la aspersión, más pequeñita la esfera, o más gruesa el spray para que las esferas sean más grandes, se enfrían rápidamente, se secan, se hace la reacción de entrecruzamiento y ya quedan las esferitas con concentraciones diferentes de dextrano, agarosa, o poliacrilamida, poliestireno, y cada esferita con poros dependiendo de la relación de concentración del soporte con la cantidad de moléculas que hacen enlaces cruzados. Entonces, cada una tiene... Cada una puede tener hoyitos de tamaño diferente y características de relación con los solutos diferente, y nos da resinas diferentes, ¿sí? Entonces, para hacer la cromatografía de exclusión molecular, vamos a ver esto muy rápido porque ya no se hace así. Bueno, sí se puede hacer así, pero ya casi no se hace así porque las resinas
ya las venden preparadas y las columnas también. Entonces, ya antes se tenían la columna, se calculaban los platos teóricos, se hacían muchos cálculos para determinar el tamaño de la columna, para tenerlo mejor. Ahora hay columnitas pequeñitas, medianas, grandes, de 1 metro, de 1,5 metros. Entonces, varía más que todo por el volumen de nuestra muestra que con la eficiencia de que queramos hacer nuestra cromatografía. Después de escoger si queremos una columna chiquita, mediana, grande o extra grande, la resina se hidrataba. Les decía que se hace spray y se secaba y se vendía la resina en polvo seco. Todavía hay. Si hubiéramos tenido clase verdadera, les hubiera mostrado algunas resinas que tengo ahí en mi cubículo, tanto secas como hidratadas. Y después viene el empaque de la columna, que es lo más tardado. La hidratación es solamente ponerlo en agua, hay que dejarlo tranquilamente que se hidrate, ¿sí? Que se hidrate completamente, porque no podemos echarla y empezar a llenar nuestra columna, porque la hidratación de ese polvito tarda. Es así como si han hecho chocomilk en agua fría, en leche fría. O sea, chocomilk debe ser chocomilk, no otras marcas de chocolate, como el Quick. El Quick se llama Quick. ¿Por qué creen que se llame Quick? ¿Alguien sabe por qué el Quick se llama Quick? No. No, nunca. Pues se llama Quick porque Quick quiere decir rápido. Y entonces el Nesquik son sólidos no grasos de cacao, más algunas otras cosas, o sea, no es chocolate, y al ponerlo en la leche es hidrofílico y se mezcla perfectamente con la leche. En cambio, los chocolates como el Chocomilk, que todavía tiene cacao, el Morelia Presidencial, que también tiene cacao, ya no tanto como antes, pero todavía llega a tener cacao, agarran una cucharada y la echas en su vaso de leche, ¿y qué pasa? Se queda pegado ahí. Sí, se Se forma Hacen queda grumos, ¿no? flotando, se pega, se hace. Entonces, ¿cuál es la solución? Se pone poquita leche, se le echan las cucharadas que quieran ponerle, y en poquita leche lo baten con un tenedor. Ya que está homogéneo eso, llenan la cantidad de leche cuanto sea lo que ustedes quieran, y entonces ya está bien, ¿sí? Y de todas maneras, cuando se terminan ese chocolate, que ya está una mezcla, una suspensión, al fondo muchas veces quedan sólidos que se fueron al fondo. Entonces, esto indica cuando un chocolate sí tiene todavía cacao completo y cuando es algo que nada más tiene sabor a chocolate y azúcar. ¿Quién toma Quick? Dicen, no, ya somos grandes, ni leche tomamos. Café, profesorite. Sí, ya, por eso lo estoy diciendo. Yo tomo mi café y en las mañanas le pongo un chorrito de leche. Y ustedes, quién sabe, no quieren contestar. No importa. Alguien sí toma Entonces, leche. ¿Cómo se llama? El chocolate abuelita. la abuelita, el de en polvo ya no sé cómo sea, el de tableta sí tenía todavía cacao. El otro, no sé. Hace mucho que, creo que nunca he comprado abuelita. El que toma abuelita. Nada más tomo chocolate cuando es licuado.
Ah, chocolate licuado, o sea, está muy bien. Ya, pues sí, justamente, cuando ponen en la licuadora fuertemente, pues se hace la mezcla más homogénea rápidamente. Eso está muy bien. Bueno, entonces, una vez que se empacó bueno, el empaque de la columna es lo más complicado y ahorita vamos a ver. Después, porque para la exclusión molecular tenemos que tener bien, muy bien nivelada nuestra columna a la vertical. O sea, tenemos vertical así, pero si la vemos de este lado, a lo mejor está así, chueca, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado que esté vertical de todos los lados, y eso es lo único. Y después determina el volumen vacío, que es que ponemos nuestra muestra y va a recorrer toda la columna y hasta va a pasar un tiempo donde no sale nada en nuestra muestra y de repente ya va a salir. Y al final corremos la muestra, ¿sí? Entonces en la siguiente era una... Sí, vamos a ver. Espérenme tantito. La voy a parar porque me faltó algo. Espérenme. No oyeron nada, ¿verdad? No, nada. No, No. No, nada, profe. No. Es que tengo que poner aquí que tengo que compartir el sonido de la computadora para que oigan también. Y... This is Cefidex G50, the number. Espérenme. Y tengo que ver aquí subtítulos. No tengo que desactivar. Subtítulos. Subtítulos, sí. Bueno, ahorita vamos a ver si salen los subtítulos. Here gives you an approximation of the size exclusion. So this is, we'll exclude. We're starting with gel filtration medium. This is Cefidex G50. The number here gives you an approximation of the size exclusion. So this is, we'll exclude proteins above 50 kilodaltons, 50,000 molecular weight. Inside is a white powder. In the beaker I put 9 grams of the G50 powder, and I swelled the powder overnight using this Tris buffer, 30 millimolar Tris buffer, pH 8.0. You can see that the 9 grams has swollen up to a volume of about 90 milliliters, almost 10 milliliters per gram of solid. Now we're going to gently stir the gel. It's important not to stir this too vigorously. Don't mechanically stir this. That can break your gel particles up into very fine dust, which will impede your flow rate in the column. So this is making a slurry. I'm using a sawed-off pipette to transfer my slurry to the column. For gel filtration, I want a fairly tall gel bed. So I'm trying to mostly fill this column. And excess buffer will drip out the bottom. So here you can see the drips coming out the bottom. Gel bed is starting to settle a little bit. Gel bed is right here. I'll add a little more buffer so that it doesn't run dry at the top. So I'm gently adding a little buffer to the top. This looks great. You can see the gel bed is fully settled here. There's a little bit of buffer on the top. I've capped the bottom right now to keep it from going dry. I'm going to put a mixture of 2 molecules onto the column. Blue dextran is a very large molecule. It's a polysaccharide. Molecular weight about 1 million. Fluorescein, on the other hand, is a small molecule.
molecular weight about 350 grams per mole. I chose these two molecules because they're nicely colored, so I'll be easily able to see the separation visually as they go through the gel filtration. I've drained the buffer, so now there's no residual buffer on top of the gel, and I've made a mixture of a total of 0.8 milliliters, 400 microliters of the fluorescein, 400 microliters of the blue dextran. Nice green color. I'll separate these on my gel. For this size column, this is getting near the maximum I would put on the column. I'm using a Pasteur pipette to gently load my material onto the column without disturbing the gel bed. So here you can see the blue molecules, the large molecules, are moving faster through the gel. So I'll hope that I can get a complete separation between the blue and the yellow. Now the excess on the top of the gel is all soaked in. So I'm adding buffer very carefully to the top of my gel filtration column. I'll just add a fraction of a milliliter first to help get everything into the gel before I add a large volume of buffer. So now the separation is proceeded somewhat. I'm going to try to add a decently large volume this time of buffer on the top. About a milliliter would be great. If I do this well, then the buffer that I put on the top remains colorless because all the colored molecules have already gone into the gel. Alright, now you can start to see a little colorless layer on the top. That's perfect. All the colored molecules are in the G50 and they're starting to separate quite nicely. The yellow molecules are up here, the blue are down here. Still got a little overlap. So I may have overloaded this column, but we'll see. I'm hoping that before the blue molecules elute that they'll actually be separated from the yellow, but it's going to be close. So out of the bottom now, blue liquid is dripping. You can see I do have a colorless layer starting to develop here. The fluorescein has been slowed down by the gel filtration. The blue dextran is coming through. So this technique is often used to separate a protein, which is large, from the small molecules that could be salts or could be a fluorescent tag that is unwanted. I've topped up with buffer on the top so that it never runs dry. The fluorescein is now eluting from the column. Fluorescein is fluorescent. I'm shining a little blue light, UV light on it, and you can see it glows green. The last little bits of fluorescein are emerging from the column now. Here's the fractionation. This first tube has nothing in it. So this volume, which looks to me about 2.5 milliliters, is called a void volume, where nothing comes out. But then the blue molecules, the blue dextran, came through the column swiftly. So this is about a milliliter. Some of the blue dextran tailed into the next fraction. This is low concentration. Then I have a nearly colorless fraction here, and then the fluorescein starts coming out here. Fluorescein stopped coming out right about here. So the total volume will be 2.5, 3.5, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, about 10 milliliters is the total volume, which is what I would expect for a column of this size. Often what you want is just this first fraction with the large molecules. If you're trying to desalt a protein or remove the unbound label from a protein, then this is the fraction that has value. These fractions would just be junk. The original mixture, you can see, glows nicely.
and what I believe is isolated blue dextran from the column has no glow in the UV. That's a sign that I have successfully separated out all the fluorescein from the blue dextran. So the column, if I've done it well, comes out completely colorless. It's reusable. Sometimes microorganisms like to grow in the Cephadex, so if you want to preserve your column for a long period, keep it in the fridge, certainly. And sometimes azide is added to the buffer to prevent growth of microorganisms. Here's tris buffer with 0.01% sodium azide, and this will prevent microorganisms from chewing on the dextran that's in the column if you're storing it over a long period of time. Preguntas. ¿Todo claro? No puede ser. Bastante claro. Bastante ¿Mm? claro. Bastante claro. A ver, entonces yo les voy a preguntar, ¿qué es void volume? Sí. ¿Mm? Volumen vacío, ¿no? Sí. Y ¿quién, o sea, dónde está? ¿Es el volumen total de la cromatografía o cuál es? Es el volumen de la fase móvil. El volumen de la fase móvil. ¿De total de la cromatografía? Pues en el video fue por partes, ¿no? Se refería Justamente a el volumen, cada fracción, Ah, o sí, sea, sí, sí. cada parte tenía su nombre. El volumen vacío, ujú, o sea, el volumen vacío lo veo acá y era el primeritito, ¿sí? O sea, este es el primero, el que se le señaló acá, con una pluma roja. Este de aquí no Which quiere. looks to me about 2.5 milliliters, is O sea, este es el volumen vacío, ¿sí? El volumen vacío. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en este caso el volumen vacío es muy pequeñito, pero si tuvieran una columna de 1 metro de alto y tuvieran aquí tendríamos, ¿cuántas veces pasaron los 5 minutos? Los 5 minutos, como 3 veces, o sea, esta cromatografía fue en 15, 20 minutos. Hay cromatografías que tardan 3, 4, 5 horas. Y si el volumen vacío es de 100 mililitros y estamos a 1 mililitro por minuto, van a estar ahí esperando que salga su cromatografía. Yo no me estaría, yo me iría a comer, tendría yo 100 minutos para ir y regresar antes de que saliera el azul dextrano. El azul dextrano es un dextrano que se le pone un color azul. Ajá, o sea, una molécula lineal muy grande con un color azul que se usa, que es más grande que cualquier proteína. Entonces, ahí no van a estar las proteínas, van más bien, en el Cefadex G50 que usaron aquí, el azul de extraño y las proteínas salen casi igual, ¿sí? Entonces, primero empieza a salir el azul y en la misma fracción ya empiezan a salir las proteínas y tenemos ya, después del volumen vacío, las proteínas. Si tuviéramos una columna muy grande, pues el volumen vacío sería también muy grande, porque depende de qué tan grande es la columna, y después de eso, ese es un volumen que no nos interesa. Si no nos interesa y confiamos en nuestro aparato de cromatografía, podemos irnos a comer tranquilamente y regresar justo para ver salir a nuestras proteínas, ¿sí? Para eso es importante saber el volumen vacío. Si no, ahí están de plantón
Y o sea, esa es una cosa, velo, si no lo ves, no funciona. Y así les dicen algunos, les hacen su novatada. Bueno, entonces acá tenemos otras cosas. A ver, se utilizó Cefadex G50. Después vamos a ver qué quiere decir eso de Cefadex G50. Y aquí dijo, pesé una cantidad, lo puse, ajá, y se deja swollen in the buffer. ¿Qué es swollen? Hinchado. Hinchar. ¿Y por qué se hincha? Por la Porque se absorción, ¿no? hidrata. Del agua y del amortiguador. O sea, va a absorber agua, va a dejar que el aire se salga de sus poritos y entonces va a empezar a hincharse. ¿Mm? Decía que con un gramo da 10 mililitros, por eso pesó lo que pesó y lo dejó hincharse. Después de eso, aquí, ¿dónde está? Bueno, después de eso lo agitó un poco. Ujú. ¿Dónde lo agitó? No lo agitó más adelante, ¿verdad? Bueno, lo agitó y dijo que no había que agitarlo fuertemente. No encuentro dónde lo agitó. Debía estar por aquí, pero aquí ya lo va. Bueno, lo agitó y dijo, no hay que agitarlo muy fuertemente porque se rompen los pedacitos del gel, ¿sí? El gel se rompe y se aplasta, entonces hay que agitarlo suavemente y después tomarlo con una pipeta Pasteur. Y a eso le llamó el slurry. Uh-huh. Entonces el slurry es pues la resina ya hidratada. Ajá. ¿Alguien sabe qué quiere decir slurry en inglés? Les queda de ¿Viscoso? tarea. ¿Eh? ¿Viscoso? ¿Viscoso? Pues sí, pero es un viscoso como que escurre. Uh-huh. Después de eso, aquí no hizo caso porque esta columna es tan chiquita que no ponerla derecha, pues es difícil, pero entre más grande, pues sí. O sea, aquí un ángulo pequeño que no esté exactamente nivelado vertical, no va a tener mucho efecto en lo que estamos viendo, porque si ven, pues la separación no es de muy buena calidad, no tiene tanta resolución, o sea, separó lo grande de lo pequeño, pero entre más grande y compleja sea la resina, pues va a separar en varias partes, ¿sí? Entonces, pues hay que tener con cuidado, hay que llenarlo con cuidado. Más bien hay que tener bien vertical la columna. Uh-huh. Porque si no, nuestros picos le pasa lo que le pasó a que salió el pico de azul y dice, en la siguiente fracción hay un poquito. Dice, ahí se hizo la tail, o sea, se hizo una cola. Ajá. Se dice en los picos que colean cuando no son simétricos, que empiezan a subir y bajan y son muy simétricos, tanto la subida como la bajada, sino que y cuando la subida está muy bonita, pero la bajada se abre, quiere decir que le sale una cola y entonces estamos perdiendo ahí el material que sale en esa fracción. Lo estamos diluyendo demasiado, ¿sí? Hizo su mezcla de azul dextrano con fluoresceína para que pudiera ver de varias maneras que estaba floreciendo y que se separó completamente del azul dextrán, ajá, para llenar la columna, hizo que bajara el amortiguador hasta el menisco de la resina. Sobre él puso la muestra, abrió tantito su columna para que penetrara la muestra y después
puso 1 mililitro de solvente, también lo dejó que bajara y fue hasta entonces que llenó la parte de arriba de solvente y abrió para empezar a hacer la cromatografía. Esos son pasos que se hacen manualmente. Cuando se hace una cromatografía en un cromatograma, pues ya no se hace eso porque la inyección va directamente y sin volúmenes vacíos como este hasta la columna, ¿sí? Después vamos a ver, creo, otro video. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? No. Muy bien. ¿Qué pasó? Esta es otra. ¿Cómo poner? Esta es más rápida, creo. Now that you have a properly packed column, it's time to load the sample. And this step is really, really important for getting good separation of your components. So we had a little bit of solvent on top of the column, and the first thing to do before you load the column is to just take the meniscus and lower it below the surface of the sand. Remember, not below the silica gel, just below the surface of the sand. So I'm going to open the stopcock and let it slowly drain. Till the meniscus. And there it reaches the sand. And now I'm going to close the stopcock. All right. All right. The objective with the sample is to dissolve it in a solvent that it's very soluble in and that you can use a minimal amount of. Remember that if you need to determine the mass of your sample and you don't know it from the start, a good thing to do is to weigh the vial and the cap before you transfer it to the column. And then afterwards, you can check the difference to know what the total mass is that you put on the column. So here we have a sample, the ferrocene acetylferrocene, and we're going to dissolve it in a small amount of methylene chloride. You want to make sure you have a good bulb on your pipette and add the methylene chloride dropwise. Shaking it a little. So that we use the minimal amount necessary. The objective is to get this sample on the column in as small as bandwidth as possible. So I think I just need a little bit more methylene chloride. Shake. Right, and that looks pretty good. All right, next you want to hold the vial really close to the column and carefully draw the sample, the whole sample, up into the vial. Make sure we have a good seal. Very carefully go down through the column, trying not to touch the edges. Place it on the top of the sand and add it dropwise to the column. Okay, and carefully pull your pipette up. And the next thing you want to do is open the stopcock and once again move the meniscus down, and you can see that the sample slowly goes onto the sand and down to the silica gel. And close it once it reaches, the meniscus reaches the top of the sand. All right, you can see that we haven't transferred all the solvent, so I'm going to use just a small amount more, and you want to use a fresh pipette now for the methylene chloride. And add a little bit to your vial.
and do some rinses. And once again, very carefully add it to the column. Not touching the sides and adding it dropwise. All right, slowly open the column, moving the sample in the band on the top. All right, the next thing is we want to introduce the solvent that we're going to do the elution of the column with. And I'm going to use that to make sure, as we rinse carefully without disturbing the sand, add a little to the top, and you can see that the solution is slightly yellow. And what I know is if the sample is all on the column, we shouldn't see any color in that solution. So I'm going to add a small amount, push it onto the column, and repeat this process. And my goal is that once I add this solvent, it should be nice and clear, giving me an indication that all the samples on the column and none is adhered to the side, and the bands will separate cleanly and not be any of the compound mixed with the solvent. So I'm going to do it one more time. And that's looking pretty clear, and I'm pretty confident that I have all my sample pushed onto the column to get a nice separation of the components. And there I have a nice clear eluting solvent on top. Then you're ready to fill the column and start running your column chromatography. No lo escuchamos, profe. Bueno, ahora sí. Este segundo es para ver, esta ni siquiera era de una columna de cromatografía de proteínas, sino más bien de química orgánica, pero aquí esta señora puso mucho más cuidado en cómo puso su muestra. Entonces, si tienen que hacer una cromatografía, hay que tener mucho cuidado. Si vieron cómo ella sí tuvo mucho cuidado y metió la columna, digo, su muestra toda completa. El otro no le interesaba tanto, pero por eso se le colió un poquito su muestra, pero para algunas cosas no es importante. O sea, el Cefadex G50 sirve sobre todo para desalar proteínas y se usa en columnas desde 1 mililitro hasta 10 o 15 mililitros, y hay otras mucho más grandes, ¿no? Entonces, vean cómo las proteínas en la exclusión molecular, cuando son proteínas que no tienen interacción una con otra, en algunas regiones pueden ser casi lineal su separación, pero generalmente nada más separa en proteínas grandes, medianas y pequeñas, ¿sí? O sea, la cromatografía de exclusión molecular sirve para desalar o para fragmentar, o sea, fraccionar en no tantas fracciones nuestra mezcla de proteínas. Yo creo que ya le iba a quitar.
Y aquí está, ¿qué hora es? Yo creo que nos vamos a quedar en esta tabla y mañana continuamos. Chicas, chicos, preguntas. ¿A qué se refería con el ancho de banda? El ancho el ancho Sí, algo de así banda. decía, la banda de ancho de banda, algo así. ¿Quién, yo o el de la El video. es el ancho de banda, es el ancho aquí de perdón, vamos a quitar el volumen. Now that you have Porque la voz no es muy bonita, ¿verdad? Entonces, por aquí, tuc, 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 tuc. O sea, decía el ancho de... Más la cerca, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tuc, 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 tuc. O sea, el ancho de la banda es aquí. Oh, que las arañas, porque no. Aquí había un... Bueno, entonces a lo que se refiere con eso es que el ancho en que se pone, están la muestra no sea demasiado grueso. Porque si nosotros logramos poner nuestra muestra en un disco muy delgadito, entonces la separación va a ser muy buena y aunque haya varias cosas, se van a separar, vamos a ver la separación entre una y otra. Si nuestra muestra está muy gruesa, o sea, el ancho es mucho, ¿sí? Entonces se van a mezclar el final de una con el inicio de la otra, ¿sí? Y entonces eso no es bueno para al momento de poner las muestras. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. De nada. Si no quedó claro, pueden preguntar. No me enojo. ¿Alguna otra pregunta? No. Niños, niñas, señoritas, señores, profe, damas y caballeros. ¿No? Bueno, Pues pues aquí no. entonces, bueno, todo está muy fácil. Lo hago ver muy fácil, ¿verdad? Todo pasa así, tan fácil. Sí, soy excelente profesor. Muchas gracias, chicos, por no hacer preguntas. Nada más inflan mi ego. O a lo mejor al revés, digo tantas tonterías que dicen, ¿para qué le preguntamos? Deben hacer preguntas, alguna que otra, para que un profesor se sienta bien. Bueno, tuve gusto, chicos. Nos vemos mañana. Espero mañana ya hacerles sus cajuts que me faltan. Y pues nos vemos. Si no hay más preguntas, comentarios o sugerencias, nos vemos Yo mañanita. Adiós. Hasta luego. Ajá, no se les olvide hacer su cuestionario de introducción. Profe, el examen ¿Sí? es esta semana, ¿verdad? El primero. El primero, sí. Ah, ok. Después de revisar todo esto, ¿no? Bueno, la Sí, primera sí. unidad. Ok, gracias. De nada. Profe, Sí. sobre Virtual intenté darme de alta